Bueno, pues muy buenas tardes a todos y lo primero, por supuesto, empezar dándoos las gracias por esta invitación, porque la verdad es que últimamente siempre que vengo aquí es pues para buenas celebraciones, aprendo mucho, disfruto mucho en todos los sentidos y además siempre me encuentro de una manera u otra implicada en estas grandes celebraciones de la ciencia del conocimiento con gente buena, gente disfrutona, gente cariñosa, o sea que la verdad que es una alegría para un sapiens venir a esta tierra preciosa y además siempre con enredos tan interesantes como estos. A mí me gustaría hablaros hoy de esto, bueno, ya lo vemos, ¿por quién doblan las campanas? ¿No? Esas campanas que anuncian los muertos. Queremos saber por quién doblan las campanas en nuestra especie Homo sapiens y a partir de ello hablar de violencia y evolución humana. Pero voy a empezar esta charla con un libro que no tiene que ver con evolución. Este libro, que es Baumgartner, que es el último libro de Paul Auster, que como sabéis es un escritor norteamericano, conocido probablemente por muchos porque fue el autor de la trilogía de Nueva York y que precisamente falleció hace 2 días, princesa de Asturias, premio Princesa de Asturias, su mujer también. Bueno, a mí este libro me interesaba mucho, para mí era como, no sé, el fenómeno literario más esperado de este año, porque este era el último libro de Paul Auster. Y cuando digo que era el último libro de Paul Auster, no solo el último porque es el más reciente, el que acababa de publicar, sino el último con ese matiz que en mi tierra, al menos en gallego, no sé en vasco, sí tiene una diferenciación. Hablamos del último, pero podemos hablar también del derradeiro, el último de verdad. No es como el último, la última copa, que puede luego haber otras, ¿no? Es el último, y que él lo escribió sabiendo que era el último, porque Paul Auster estaba enfermo, sabía que probablemente esta era la última obra que iba a escribir, él lo propuso, lo asumió así, y de alguna manera me interesaba este libro porque es la posibilidad que tenemos de adentrarnos en la cabeza de un ser humano, ¿no?, que se asoma con más perentoriedad que ninguno otro a la idea de que se va a morir, ¿no? Esto realmente era como un testamento. Entonces tenía muchas ganas de leerlo por eso, por esa curiosidad de asomarnos a cómo funciona la cabeza, qué tiene que decir o qué tiene que analizar un ser humano que ya se asoma, sabiéndolo con toda su plena conciencia, a la muerte. Es un libro muy interesante, es una novela, es ficción, aunque probablemente con mucha connotación autobiográfica, y no os la quiero destripar porque, bueno, a algunos os gustará leerla. Y sí que es interesante, ¿no?, porque Paul Auster habla un poco de la relación que existe entre los vivos y los muertos, la que establecemos en nuestra especie, ¿no? Y de alguna manera dice que nadie se muere del todo mientras haya un ser vivo que lo siga recordando al otro, ¿no? Y él hace ahí unas metáforas y dice, no los deja marchar, ¿no? Algunos muertos me dicen, es que no me dejas marcharme, porque estamos aquí los seres vivos tirando de esos muertos que se han ido. Y es muy interesante cuando estaba leyendo este libro, y es lo único que os destriparé un poquito, porque hay un concepto creo que muy interesante que está relacionado con lo que muchos de vosotros ya conoceréis, que es el síndrome del miembro fantasma, ¿no? El síndrome del miembro fantasma es ese que sucede cuando a un individuo pues, se le amputa un miembro y a pesar de que ya no tiene ese miembro, lo sigue sintiendo, ¿no? El cuerpo sigue sintiendo ese miembro, ese brazo que le han amputado y le sigue doliendo, aunque no está, ¿no? Es un fenómeno interesante, no se sabe bien por qué es, son esas terminaciones nerviosas, es porque el cerebro sigue teniendo en su esquema mental esa parte del cuerpo que lo falta, sigue mandando señales, sigue tratando pues, de reactivarlo. Y el caso es que ese miembro, aunque no está, sigue doliendo. Y basándose en este concepto, Paul Auster nos habla también del síndrome de la persona fantasma, que es lo que nos sucede a los seres humanos. Se va un ser vivo querido, y aunque se va, no se va, nos sigue doliendo, nos seguimos echando de menos, sigue siendo parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ante una cosa así, ¿no?, ante esas maneras de reaccionar y de comportarse los humanos tan poco prácticas, ¿no?, porque si este ya ha pasado, pues ¿por qué? La vida tendría que seguir, pero no es, ¿no? Esa empatía o esa sensibilidad que nos sigue vinculando a los que ya no están y realmente ya no podrían decir o no tendrían mucho que pintar en nuestras vidas, se me planteaba cómo puede ser que esta especie que siente estas cosas, ¿no?, tan poco prácticas, tan sentimentales, tan emotivas y tan emocionales, sea la misma especie que es protagonista de cualquiera de las noticias que podemos ver a día de hoy en las noticias sobre violencia, ¿no? Es decir, ¿somos violentos o no lo somos? ¿Qué somos, ángel o demonio? ¿O tenemos los dos, ¿no?, metidos dentro de nuestra propia naturaleza? Este debate sobre si somos buenos, de alguna manera, o si somos malos, es un debate muy clásico, que probablemente antes de Darwin, digamos que los pensadores y los filósofos que representaban de manera más clásica las posturas contrapuestas estarían por un lado,
el filósofo inglés Thomas Hobbes, que es de quien parte esa frase que habréis oído muchas veces del hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Es decir, somos nuestro peor enemigo, nuestra naturaleza es una naturaleza violenta, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, aunque bueno, aquí me permito traeros un chiste de Forges que me hace mucha gracia, que el pobre dice, el lobo es un hombre para el lobo, ¿no? O sea, la connotación es como, no, es el malo aquí va a ser el hombre. En el otro extremo, aunque es verdad que muchas veces se ha simplificado, no es que sea tan sencillo uno que diga que somos buenos y el otro diga que somos malos, pero podemos decir que en el otro extremo, sobre la naturaleza del ser humano, estaría el pensamiento de Jacques Rousseau, que hablaba pues, del buen salvaje, ¿no? En realidad, lo que Rousseau defendía es que nuestra naturaleza es una naturaleza, en principio, buena. El ser humano es ese buen salvaje, si no nos malingra, ¿no? La cultura, precisamente, o el sistema en el que vivimos, nosotros por naturaleza somos buenos, y en este caso la cultura es la que un poco nos estropea, ¿no? Las convivencias, las sociedades, las normas que imponemos. Estos serían un poquito los dos extremos. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? ¿Y cómo podemos contestar esta pregunta? Una manera de intentar contestar esta pregunta es mirar hacia atrás, ¿no? Vamos a intentar investigar en qué momento o en qué profundidad de nuestra propia historia evolutiva, de nuestro linaje, encontramos signos de si somos violentos o no lo somos, si somos empáticos. Sobre todo es una especie que, como vemos, es capaz de tener una serie de comportamientos que vemos también en el día a día, de compasión y de cuidado, o incluso de un cuidado con aquel que ya no puede, en principio, recibir y sentir nada, como son los que se mueren, ¿no? Y en ese sentido tenemos la suerte de poder estudiar, por ejemplo, un lugar privilegiado en el mundo, ¿no? Estaríamos hablando del yacimiento de Atapuerca de la Sima de los Huesos. Es un yacimiento que tiene una antigüedad aproximada de 430.000 años. Es un yacimiento que en términos de espacio es muy pequeñito, pero bueno, como el buen perfume, está en frasco pequeño, y en ese lugar tan pequeñito se ha encontrado la acumulación más espectacular que se conoce de fósiles para el Pleistoceno medio. Esta es una representación, por cierto, aquí que tenéis la suerte, Mauricio Antón, aquí presente, que es el gran dibujante de Atapuerca y que les ha dado vida a estos homínidos. Y esta es la clasiquísima foto de familia que nos está diciendo que en ese pequeño yacimiento tenemos representados una treintena de individuos, en los que tenemos hombres, mujeres, niños, ancianos para aquellos tiempos, y realmente pues tenemos una ventana para poder mirar cuál es la realidad, no solo de la especie, sino de los individuos. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, para empezar, hay una circunstancia muy especial en esta acumulación, ¿no? Más allá de la historia que nos puede contar sobre la especie es una acumulación de preneandertales o de neandertales tempranos, resulta que esta acumulación es probablemente la que se considera la primera acumulación antrópica, es decir, la primera evidencia que tenemos, quizá la más antigua, de un comportamiento al menos mortuorio. Es decir, estos cuerpos que nos encontramos en la profundidad de la Sima son cuerpos que han sido llevados allí de forma intencional por otros humanos, ¿vale? Ahí ya hay una decisión en que esos cuerpos de los fallecidos tienen un tratamiento especial, se sacan de medio y se llevan a un lugar que además, digamos que empieza a exceder lo que sería un comportamiento práctico de simplemente, mira, voy a eliminar los cuerpos de alguien que fallece, pues porque puede atraer depredadores o por cuestiones de higiene, o bueno, o como harían las hormigas, que quien haya tenido un hormiguero sabe que son muy rápidas en echar fuera del hormiguero a las hormigas que se mueren. Y no se pone uno en la cabeza de la hormiga, pero no creemos presentir sentimientos, ¿no?, en ese comportamiento automático. Sin embargo, aquí estamos hablando de llevar cuerpos de manera repetida a un lugar que no es de fácil acceso, ¿no?, que excede un poco el carácter práctico, entonces ya te está hablando pues, de una consideración o de un esfuerzo que excede lo práctico y que ya puede estar más, digamos, dirigido hacia esos que se han ido, ¿no? No solo es mortuorio, sino que incluso a lo mejor es funerario, porque con toda esa treintena de cuerpos se ha encontrado una única pieza de industria, que es este bifaz, que se ha apodado como Excalibur, que podéis ver, por cierto, el original en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, a quien os animo a ir y conocerlo, y que pues estaría de alguna manera a lo mejor añadiendo simbolismo a esa acumulación, ¿no? Ya estaríamos dando incluso otro paso cualitativo en ese tratamiento de los muertos, una ceremonia, un objeto especial, un rito o un tributo a esos que han fallecido en esa población. Pero no solo es cuestión del cuidado que podemos ver que en la Sima de los Huesos se dedica a los muertos, también se lo dedican a los vivos. Y como caso más emblemático y probablemente conocido por todos, pues tenemos el caso de este cráneo que pertenece a una niña que se ha apodado como Benjamina, la bien querida, y en este caso estaríamos hablando, como veis, de un cráneo que tiene una deformidad, ¿no? Tiene una plagiocefalia. Eso quiere decir que tiene una cabeza deformada, en este caso porque a Benjamina se le cerró antes de tiempo una de las suturas craneales, de manera que esa cabeza sigue creciendo de manera asimétrica. Esto
tiene muchísimas connotaciones importantes. ¿Por qué? Por una parte, porque estamos hablando de una cabeza deforme y una cara deforme. Benjamina, una niña que sobrevivió hasta los 9 años de edad, sería una niña con un aspecto diferente. A pesar de lo cual, sobrevive, es cuidada, es protegida hasta los 9 años de edad. Pero no solo eso, las estructuras del interior del cráneo están condicionadas por ese crecimiento anormal de ese cráneo y, por lo tanto, tiene también una deformidad ese cerebro. O sea que podemos inferir que probablemente Benjamina ha tenido también un retraso psicomotor. Todo esto nos está hablando de una niña que era diferente, una niña que probablemente para poder sobrevivir hasta ese tiempo necesitó cuidado, ¿no? Entonces es una de las evidencias más tempranas que tenemos también, no solo de cuidado al que lo pueden necesitar, sino también, voy a decir, de tolerancia a la diversidad, ¿no? No se deja atrás, sino que se mantiene en el grupo alguien que es física, claramente, y a nivel de comportamiento y de conducta, probablemente también era diferente. Otro ejemplo también clasiquísimo, y os lo pongo para invitaros a que vayáis a conocerlo en persona, también está en el Museo de la Evolución Humana, podéis conocerlo cara a cara, son los de verdad, son los fósiles originales y merece la pena ir a conocerlos. Pues este es el cráneo 5, Miguelón, ¿no? Miguelón tenía una patología aquí en la zona del premolar, probablemente debido a un golpe, un impacto, se rompe un diente, se genera una infección severa, prolongada en el tiempo, que se le extiende por todo el flemón, se le inflama todo el hueso que tiene la parte pues, ya deformada, con supuración, le afecta a la base de las fosas nasales y probablemente eso, en un tiempo en el que no existen los antibióticos, puede ser pues, derivar lo que era una infección local, derivar, por ejemplo, en una septicemia total e incluso causa de muerte. Lo que vemos, sin embargo, es por la manera en la que ha alterado el hueso, es que ha sido prolongada en el tiempo y que probablemente tenía muchas dificultades, dolor, dificultades para masticar, a pesar de lo cual sobrevive el tiempo suficiente como para que nosotros veamos esos cambios en el hueso. Entonces, de nuevo, lo que estamos viendo es que este es un individuo que ha sido cuidado. Esto es un poco lo interesante del estudio de las enfermedades en el registro fósil. Cuando estamos viendo signos de enfermedad, lo que estamos hablando es de que ha habido supervivencia. Si realmente hay algo de que no se sobrevive, es muy difícil identificar esa marca en el hueso. Los signos de enfermedad en el registro fósil y en los huesos, la mayoría de las veces, paradójicamente, son los signos de intento del cuerpo por restaurar ese daño. Es decir, tendríamos el callo de la fractura, tendríamos los signos de inflamación, de tratar de regenerar ese daño que se ha sucedido. Entonces, es un signo no tanto de debilidad o vulnerabilidad, sino de fortaleza. Hubo supervivencia del individuo, no se murió de aquello, aguantó, peleó. Y también del grupo. Porque cuanto más severa sea la patología que podemos encontrar en un individuo, probablemente mayor es la dependencia que tenía y mayor es el apoyo que ha tenido por parte de ese grupo. Por lo tanto, lo que estamos viendo, así por asomarnos, es que ya hace casi medio millón de años tenemos un número importante y significativo de signos de cuidado o de tolerancia y de empatía. ¿Alguien me puede decir, ¿somos los únicos animales que tenemos este tipo de comportamientos? ¿Somos el único animal que muestra duelo, por ejemplo, cuando alguien fallece? No. O sea, tenemos muchos casos, y lo diríamos, bueno, cualquiera que tenga mascota o que tenga un perro lo sabe, echan de menos, lloran y se duelen. Y tenemos casos, por ejemplo, también los tenemos de primates, pues que veis que si a lo mejor se le muere el hijo, pueden estar durante muchos días paseando con el cuerpo del infante fallecido y con reacciones que a veces uno no sabe qué sentimiento hay, puede ser estupor, puede ser extrañeza, ¿no? Los agitan, los mueven, como si trata uno de despertarlo, no comprende, hay confusión, incluso violencia, agresividad ante esa situación que no saben cómo encajar. Pero es un duelo que tiene un recorrido, o en la medida en que nosotros podemos verlo, llega a un punto que parece que se acaba, es decir, la vida sigue. Los humanos nos pasamos, ¿no? Los humanos no dejan a los muertos atrás, no, los vamos acumulando, nos acumulamos en la historia, los personales, los familiares y los que han tenido algo que aportar en la historia. Nos hemos convertido, ¿no?, en el mayor florecimiento, voy a decir, de las posibilidades de duelo. Aparecen todos los ritos funerarios, todo tipo de culturas, religiones, ritos, supersticiones, hay de todo. O sea, nos hemos especializado y dedicado la mayor parte de nuestra capacidad simbólica precisamente a esa explosión, a esa celebración, a ese recuerdo, a esa conmemoración, ese tributo de los que han fallecido. Entonces, estamos hablando de, al final, pues, de una especie con una cierta sensibilidad, ¿no? Una cierta sensibilidad, porque esto práctico no es, pero es importante. Entonces, bueno, por aquí parece que todo pinta bien, pero alguien me dirá, ¿algo más habrá? Pues sí, algo más hay. Si seguimos mirando la cima de los huesos, nos encontramos otras cosas que a lo mejor no son tan bonitas.
Lo que hemos visto, por ejemplo, que en esos individuos, es un trabajo liderado por nuestra compañera Noemí Sala, que es una investigadora del CNIE, lo que vemos es que de 22 cráneos de la cima de los huesos, 19 tienen impactos y golpes, podrían ser pedradas, como las que veis aquí. Son todas estas impresiones y depresiones redondeadas en las que ha habido supervivencia, por eso vemos los signos de inflamación y de recuperación. Pero bueno, algunos de ellos, algunos de los cráneos pueden tener entre 1 y 10. Claro, estamos hablando ya de un ritmo de vida, un poco no sabemos, claro, no sabemos quién ha tirado la piedra con qué intención, pero bueno, podemos empezar a pensar que quizá había otra manera, ¿no?, de comunicarse o de decirse las cosas que, bueno, nos da un poquito que pensar. En estas sí ha habido supervivencia y regeneración. De esas lesiones hay algunas que son todavía más considerables en su gravedad porque son ya penetrantes, es decir, en este caso han conseguido romper la tabla craneal y eso evidentemente es de muchísima severidad y bueno, lo que digo, hablamos de unos niveles en principio que a lo mejor de agresividad entre individuos que no es nada desdeñable. Aquí hay supervivencia, hay otras señales, hay otros traumatismos que no sabemos exactamente si hay supervivencia o no, porque suceden en lo que llamamos, son traumatismos o heridas perimortem. Perimortem quiere decir que suceden en torno al momento de la muerte. No sabemos exactamente si es justo antes o justo después, es difícil porque como no han sobrevivido no vemos esos signos de regeneración, pero sí sabemos que es cerca del momento de la muerte porque tienen una manera diferente de romperse el hueso, ¿no? Todos sabemos que no se rompe igual una rama seca que una rama pues, que está verde, ¿no? Esa manera de desgajarse el hueso te puede dar información sobre si se ha roto, por ejemplo, cuando había todavía pues, tejidos blandos, piel, músculos, tegumentos, ¿no? Entonces, claro, sabemos la piedra, no sabemos la intención del que está detrás. Pocas veces podemos leer esa mente, excepto en algunos casos, que es este trabajo también de Noemí, que es muy interesante, que es en el cráneo 17, donde vemos 2 impactos frontales, que sabemos que son perimortem por ese, lo que os comentaba, ¿no? Esa manera que veis que está el hueso redondeado, la manera en que se desgajan esas tablas, significa pues, que se ha producido un momento de la muerte, pero son 2 impactos que en un estudio tal cual lo harían, ¿no?, en unos del CSI, ¿no?, para de la escena del crimen, son frontales, realizados con el mismo objeto y prácticamente en el mismo lugar. Frontal. Es fácil imaginar, ¿no?, ese ataque frontal y cuando lo quieres rematar, ¿no?, cuando vuelves a dar con lo mismo, el mismo golpe, a ver si acabo con él. Claro, de nuevo, ahí ya igual sí que somos capaces de leer la mente, ¿no?, del que estaba detrás de esta lesión y a lo mejor estamos encontrando con el primer Caín y el primer Abel de la historia que hayamos podido pillar, ¿no? Probablemente hay otros, pero aquí podemos decir que en este caso sí lo hay. Bueno, entonces estamos viendo un poco estos extremos, ¿no? O sea, entonces tenemos que hay violencia, pero hay compasión. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Cómo funciona la selección natural con esto? O sea, ¿por qué la selección natural no ha eliminado la violencia cuando es claramente un comportamiento destructivo, ¿no? Es para aniquilar, no tiene sentido que la supervivencia sea a través de un comportamiento así. Pero claro, no podemos olvidarnos de que la violencia como mecanismo, como comportamiento es adaptativa, es decir, es útil. Más allá de consideraciones morales, con la violencia se consiguen muchas cosas, ¿no? O sea, si tienes que competir con alguien por recursos, por espacio, por territorio, por apareamiento, por comida, lo sabemos, la violencia, el acoso, es efectivo. Ahora, claro, por otra parte tenemos que buscar esos equilibrios. Entonces, ¿somos violentos o no somos violentos? ¿Somos especialmente violentos? Aquí a cada uno habría que decir, ¿quién cree que somos especialmente violentos? ¿No? Bueno, bien, me alegra este optimismo. Hay quien decía que somos especialmente violentos. No somos especialmente violentos. Si somos violentos, obviamente, solo hace falta leer las noticias y sabemos lo que pasa y hay mucha gente que muere a manos de otras personas. Pero las muertes por violencia interpersonal, es decir, los humanos, ¿no?, las causas de muerte de humanos que mueren a manos de otros humanos, es menos del 1%. Que de repente nos parece muy poco. Esto no es poco, evidentemente, no necesitamos un 1% para preocuparnos o escandalizarnos. Cada una de unas muertes que no tienen que suceder nos inquietan, pero en ese global tenemos que ver que estaría en torno a un 1%. Hay periodos que pueden ser más letales, podemos ver que las proporciones en determinados países pueden ser mayores, esto es un porcentaje global, ¿vale? Y representa el 0,006% de las muertes de la población mundial. Si uno lo ve en números, que lo digo, no lo quiero quitar importancia a cada uno de esos muertos, no parece tan grande. Es más, hay un estudio que hizo un investigador español
una vez que hicieron pues, un análisis de, me parece que fue un centenar prácticamente de especies, analizan los niveles de violencia que tienen, se hacen proyecciones para los humanos y se ve que a nosotros se nos predice en torno a un 2%, que es el porcentaje de violencia interpersonal, bueno, entre congéneres, que haría en un primate. O sea que tenemos, entre comillas, en principio la violencia que podemos decir que nos corresponde para el tipo de animal que somos, que sobre todo lo que somos es un animal social. Y ahí está el kit. Los animales solitarios no se pelean porque no tienen con qué. Entonces, ¿dónde aparece la violencia y el conflicto? En los animales que vivimos en grupo, y es normal, todos lo sabemos, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo es que no es mucho mayor del que nos correspondería, en algunos casos podemos decir que los números reales son menos, y aquí hay un poquito de esperanza, es unos niveles de violencia que son culturalmente modulables. Entonces, cuando estudiamos esa violencia y esas muertes a lo largo de la historia de nuestra especie, en periodos históricos, vemos que cambia mucho, que la tendencia ha sido a reducirse de manera global, vuelvo a decir, no hablo de periodos o países en concreto, y que además depende mucho pues, del momento histórico, de quién sea el regente, ¿no? El presidente o el que manda en un lugar. Es decir, que la cultura, para bien o para mal, es capaz de modularlo. O sea que ese instinto que se supone que nos vendría de serie como primate violento no está a libre albedrío, ¿no? Tenemos una capacidad cultural, ¿no?, de nuestra mente para poder modularlo. Ahora, esto nos plantea también, vamos a decir, una paradoja, que es la que hay un primatólogo, Richard Braham, planteaba que era la paradoja de la bondad. La paradoja de la bondad significa que muchas veces nosotros, a través de la violencia, controlamos la violencia, ¿no? Porque cuando estamos hablando de regímenes totalitarios, hablamos de ejecuciones, la pena capital o no, o las guerras, pues decimos, pues es una manera de con la violencia controlar una violencia que no consideramos a lo mejor aceptable en un momento determinado. Entonces, ¿qué? O sea, esto es una paradoja. O sea, somos más buenos o menos violentos a través del ejercicio de la violencia. ¿Y eso cómo lo hace la selección natural? A ver, ¿la selección natural favorece o no favorece la violencia? O sea, por una parte sí, pero por otra no. Entonces, la respuesta a esta, no sé, esta disyuntiva, ¿no?, entre que parece que se favorecen algunos comportamientos violentos que en teoría son para controlar la violencia que altera el orden, también la vino a dar precisamente Richard Braham. Y es que él hace una distinción entre dos tipos de violencia. ¿Vale? Dos tipos de violencia que además nos explica que están fisiológicamente diferentes, que tienen una activación de circuitos neurológicos diferentes, o sea que podríamos separarlas, y por una parte es una violencia proactiva, que es la que podríamos llamar la violencia a sangre fría. Entonces, esa violencia es una violencia de... No hay emociones, no es una violencia premeditada, es la violencia que veríamos típicamente en las emboscadas, en las planificaciones, es la mayoría de la violencia que se certifica, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Además aquí añadimos un poco, al matar a distancia, pues eliminamos la empatía. La pena capital, ¿no? Se considera con esa violencia que hay un objetivo que se quiere cumplir, que va a restaurar o dar un beneficio, se ejecuta y se cree con esa frialdad que puede tener un tipo de beneficio, ¿no? Esa sería la violencia proactiva. Y después hay una violencia reactiva, que es la que está en caliente. Esa es la violencia de los bares, de las peleas, del fútbol o al volante, ¿no? Es una violencia en caliente que no tiene ningún tipo en realidad de beneficio ni de nada, o sea que te pones, te calientas, te enfrentas por nada, es frustración pura, ¿no? Es las ganas de quitarte en medio a alguien pero que ni siquiera estás pensando, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esas violencias, además en experimentación animal, se ve que tienen circuitos neurológicos completamente diferentes. Entonces, lo que está planteando este investigador es que puede haber una selección separada sobre una y sobre otra, que una puede haber cambiado hacia una dirección y la otra puede haber cambiado hacia otra. Y esta idea vendría corroborada, de hecho, cuando comparamos estos tipos de violencia con nosotros, con los chimpancés, el Paleontoglodytes o con los bonobos. Y lo que nos encontramos es que la violencia proactiva en humanos es alta. Alta, como podríamos decir, que también lo puede ser en los chimpancés. No es la planificación, la emboscada, yo voy a hacer, se va a enterar, vamos a organizar, o esto no vuelve a pasar, ¿no? Y que es relativamente baja en los bonobos. ¿Vale? Entonces no tienen esa planificación, esa preparación de la violencia. Pero, cuando hablamos de la violencia reactiva, lo que estamos viendo es que los humanos tenemos, en general, una violencia reactiva muy baja. Los chimpancés, sin embargo, la tienen muy alta, y los bonobos, aunque tenemos esa imagen de ellos felices y happy, pues tampoco les va mal. Con la salvedad, eso sí, que sobre todo en bonobos, esa violencia
la suele ejercer por lo general las hembras, para poner un poco de orden. Pero bueno, lo que quiero decir es que sobre todo lo que estamos viendo es que los seres humanos la violencia reactiva es muy baja y esa es la realidad, aunque nos parezca, ¿no? Que vemos la gente pues, que un día se pelea o que salta o en caliente. En realidad es muy baja. Los chimpancés, esa violencia reactiva, quiere decir el 100% de violencia, es decir, la manera en la que se entienden, sobre todo de los machos a las hembras, es a golpes. Es decir, la manera de dominar, de explicar lo que quieren o lo que tienen que hacer, es a golpes. Por lo general, lo hay, más o menos severos. En los bonobos son de menos severidad, tienen como más episodios más frecuentes, pero menos agresivos, menos severos de alguna manera. Y los humanos, para tantos que somos, muy pocos. Y de hecho, Richard Wrangham plantea algo que yo creo que es muy obvio. O sea, os estoy viendo a todos vosotros. Esta escena sería imposible si fuerais chimpancés. ¿Vale? O sea, sería imposible que los chimpancés te los encontraras 100 chimpancés sentados en un avión sin conocerse de nada y estando todos tranquilitos, ¿no? Esta sería la realidad. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que esa violencia, en realidad, esa reactiva, en el día a día nos toleramos todos bastante, ¿no? O sea, sería impensable que un grupo de 100 chimpancés que no se conocen de nada no acabara aquello como el Rosario de la Aurora, ¿no? Entonces, esta es una evidencia de que en realidad en nuestro día a día esa violencia reactiva, para ser los que somos y lo próximos que estamos, realmente es baja. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, podemos pensar, ¿no? Yo creo que esta es la imagen clásica que hablamos de la evolución de nuestra especie, siempre hablamos, ¿no?, de ese cerebro tan grande que, bueno, siempre interpretamos de manera más sencilla como el órgano de la inteligencia, ¿no? Ese órgano de la inteligencia que en este caso además podemos decir que es el que nos sirve para anticipar y para resolver problemas. Para eso se cree de manera general que tenemos un cerebro tan grande, ¿no?, que sería, simplificando mucho, la utilidad. Pero que hemos visto que también hay otras teorías, en este caso es la teoría propuesta por el antropólogo Robin Dunbar, es que sobre todo la verdadera presión selectiva que ha hecho que el cerebro crezca tanto en nuestra especie es nuestra necesidad, voy a decir, de tener amigos. ¿Vale? Entonces, esa hipótesis, que es la hipótesis de la especie social, del cerebro social, lo que está hablando es que la corteza cerebral, ese grosor de esa corteza cerebral, tiene una relación proporcional con el tamaño del grupo con el que somos capaces de interaccionar y relacionarnos. Y que en nuestro caso con los humanos es la mayor. Eso sí, por muchos seguidores que tengáis en Instagram o en Twitter, eso no son amigos. El número máximo que se considera el normal, ¿no?, de una relación recíproca, coherente, que tiene un sentido, ¿no? Me refiero solo a amigos y familia, sino pues el trabajo, la gente que en tu día a día significa o interaccionas algo, está en 150. Que es el número de Dunbar, y ya no me parece poco. Pero bueno, lo que queremos decir es que está viendo que ese cerebro puede haber aumentado y se puede haber evolucionado precisamente para facilitarnos esa interacción social. O sea que al final eso es lo que está marcando nuestros cambios biológicos. Hemos evolucionado para la tolerancia social. Es decir, estas imágenes son impensables en cualquier otro animal. ¿Vale? Entonces lo que estamos viendo es que no solo es a través de la cultura, sino que nuestra propia biología y nuestro propio cerebro y sus estructuras cambian de manera que sobre todo lo que está primando y favoreciendo son los comportamientos tolerantes. ¿Vale? Y hay algo más. Estudios muy interesantes. Aquí también os recomiendo que leáis el libro de Emiliano Brunner, que también está aquí, que habla mucho de este cerebro y de estos síndromes. Estamos hablando que es muy posible, y en relación con los cambios en el cerebro, que nuestra especie haya sufrido un síndrome de autodomesticación. Esa autodomesticación es porque encontramos ya, solo en el aspecto físico, una serie de caracteres que podríamos decir que son de alguna manera análogos a los que encontramos cuando comparamos a un animal salvaje con su versión domesticada, ¿no?, que en este caso podría ser un perro y un lobo. ¿Qué encontramos? Pues en el perro, que sería esa versión domesticada del lobo, tiene la cabeza más pequeña, el cerebro también, ojo. Vemos que se reduce ese hocico, ¿no?, que se aplanan esas caras, los dientes también pues, disminuyen su tamaño, disminuye en general. Bueno, son como esas versiones, pues eso, más juguetonas, más pacíficas de ese animal. Y con los humanos se plantea en este estudio que podría haber pasado lo mismo. Si nosotros nos miramos, también somos como una versión domesticada, también con una cabeza que, aunque la tenemos grande, en estos últimos años, a partir del Holoceno, se ha reducido su tamaño, nos guste o no nos guste, esa es la realidad y podríamos hablar de por qué o qué significa. Lo que vemos es que también nuestro hocico desaparece. Tenemos estas frentes, ¿no?, este crecimiento arrestado con estas frentes planas más parecidas a las cabezas de los niños, ¿no?, como un chimpancé cuando es niño tiene estas caras tan infantiles. O sea, somos una versión, también en comportamiento y en aspecto, pues como una versión más dócil, más infantil
de nosotros mismos, ¿no? Comparados con otros homínidos. Que eso es importante porque, bueno, puede ser esa consecuencia de ese proceso de domesticación y porque además, no sé, todos sabemos que lo que nos provoca el comportamiento cuando hay un niño siempre es menos agresivo que cuando nos encontramos con un adulto de una faz amenazante, ¿no? Entonces eso puede haber ayudado, pero no solo es el aspecto. Si analizamos genéticamente, vemos que en ese síndrome de domesticación humana se han identificado hasta 51 genes que en los humanos se han producido una selección positiva y que tienen en común con otros animales cuando comparamos a su versión domesticada con su versión salvaje. O sea, que se han seleccionado una serie de cambios que son iguales que los que se encuentran en determinadas secuencias con los animales salvajes. Y además hay 5 de ellos que están presentes en humanos modernos, pero no, por ejemplo, en los neandertales o en los denisovanos, ¿no? Entonces estaremos hablando, de nuevo, que parece que nuestra biología no nos ha dejado solos a ese instinto que en principio podría venir de violencia, sino que hay cambios importantes en nuestro cerebro para favorecer esa tolerancia. Así que esto es vivir como Homo sapiens. Vivir como Homo sapiens significa vivir todo el día tirándose en plancha, esperando a que alguien te coja y no te dejen estrellarte contra el suelo. Entonces, cuando hablamos de nuestra especie, que es una especie violenta, hombre, hay un tipo de violencia, por supuesto que la hay y la conocemos. Ahora, ¿es eso lo que nos caracteriza? Nos tiramos en plancha todos los días, es decir, comemos cosas que no hemos visto quién prepara. Vamos, no vamos a decir que pensamos que ponga veneno, pero confiamos en que se haya lavado las manos. Nos subimos a un coche, a un avión que conduce a alguien a quien no conocemos de nada. Nos abre en canal un médico al que no conocemos de nada. Dejamos a nuestros niños en colegio, muchas veces con gente a la que no conocemos de nada. Es decir, nuestro día a día, la civilización sapiens se basa precisamente en la confianza ciega en que el prójimo se va a portar bien con nosotros. Entonces, yo creo que aunque tenemos de todo, precisamente podemos pensar que lo que nos caracteriza, yo creo que al final es esto todo. Si al final nuestra estructura, como estamos todos, prima este otro comportamiento. Y esto me lleva un poco al final pues, al título que había puesto al principio de por quién doblan las campanas, ¿no? ¿Por quién doblan las campanas? Todos lo conoceréis, por supuesto, pues porque es el título de la novela de Ernest Hemingway. Y hace referencia ese por quién doblan las campanas a algo pues, que probablemente muchos conozcáis, los más jóvenes, yo les contaba a mis hijos hoy, que yo creo que no lo conocían, pues ese gesto clásico de doblar las campanas, ¿no? Cuando las campanas tocaban a muerto, ¿no? Sobre los que hemos tenido la posibilidad pues, de vivir y conocer en pueblos, cuando alguien se moría se tocaban las campanas, ¿no? Y además decía, ¿quién será? O va a ser este, va a ser el otro. Entonces, esto tiene mucho sentido porque es la socialización de la muerte, ¿no? Avisas, ¿eh? No es el tuyo, no es el que se te ha muerto inmediato, pero estoy avisando a los demás de que se ha muerto alguien. Entonces, de nuevo, lo vemos en una naturaleza en la que no nos dan igual las muertes, las hay. Pero precisamente con que haya una sola muerte, esa muerte es noticia. No va a ser noticia que no nos peleamos en esta sala, ¿vale? Porque probablemente es noticia también porque en la propia denuncia va nuestra no aceptación de esa violencia. Y lo que me gustó descubrir, que esto reconozco mi ignorancia, es que este título de ¿Por quién doblan las campanas? En realidad es un verso de un poema de John Donne, que es un poeta metafísico y, bueno, claro, me pareció precioso porque yo, la verdad, no lo conocía, por eso lo regalo. Un poema que habla de eso, ¿no? De esa sensibilidad de nosotros darnos cuenta, ¿no? Los humanos oyen las campanas y no puedes ser indiferente, ¿no? Quieres saber qué ha pasado y por quién toca. Entonces os recomiendo que lo leáis. No puedo poner aquí a leerlos todo porque tampoco yo soy de buen declamar, pero sí me quedaría con la parte final, ¿no? Que dice, ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Muchísimas gracias.